Vamos a comenzar el seminario de hoy. A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, les agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación, los webinarios. Hoy contamos con la presencia del doctor Jesús Rodríguez Romero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de hacer la introducción de nuestro expositor, como siempre les recuerdo que mantengan micrófono y videos apagados, por favor. Si tienen alguna pregunta, como nos lo indicó el doctor Jesús, lo pueden interrumpir en la presentación o si, como siempre, la pueden escribir en el chat y con mucho gusto, si alguien quiere hacerla directamente, pues me indica y le cedemos la palabra. Y como ya lo saben, por fines de difusión, el seminario será grabado, el cual podrán ver posteriormente en la página del CEO. Nuestro invitado de hoy, el doctor Jesús Rodríguez Romero, cursó la licenciatura en Química Industrial en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De 2004 a 2005 se desempeñó como auxiliar de investigación en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN Sinvestav IPN. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en Ciencias Químicas por el Sinvestav IPN, donde realizó una estancia de investigación de 3 meses en el Instituto de Ciencias de Material de Barcelona, ICMAP-CSIC. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Química de la UNAM, cuya investigación se centró en la síntesis de moléculas y su estudio por espectroscopía ultrarrápida. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Institute of Advanced Materials de la Universidad John I, donde trabajó en el desarrollo de materiales bidimensionales y su aplicación en dispositivos fotovoltaicos. Al concluir dicha estancia, trabajó en el desarrollo de nuevos materiales para su aplicación tanto en dispositivos fotovoltaicos así como optoelectrónicos. A partir de enero de 2020, se desempeña como profesor investigador asociado C de tiempo completo adscrito en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UNAM. Le cedo la palabra a nuestro expositor, quien nos hablará sobre ingeniería molecular en perovskitas 2D, alta estabilidad y eficiencia. Buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la doctora Laura todo el apoyo que me ha brindado para poder dar este seminario y la introducción que hizo de mi persona. Como mencionó, pues durante esta presentación abordaré la ingeniería molecular como una estrategia exitosa e importante en el desarrollo de materiales tipo perovskita bidimensional, que además de presentar una eficiencia pues considerable, competitiva con la tecnología actual, muestra también una estabilidad que le permita competir con esta tecnología que ya tenemos. ¿Me escuchan claro? Sí, ¿verdad? Sí, clarísimo, se escucha muy bien. El contenido de esta presentación lo dividí en 3 puntos principalmente. En el primero de ello mencionaremos brevemente al menos las tecnologías fotovoltaicas, especialmente dirigiéndonos hacia las emergentes y dentro de estas focalizándonos en los materiales tipo perovskita, así como los mecanismos de degradación que han impedido al momento su aplicación industrial. En el segundo punto, una vez considerados los mecanismos de degradación de las perovskitas tridimensionales, nos enfocaremos en determinar qué son las perovskitas bidimensionales, cuáles son las ventajas que han proporcionado a los materiales ya conocidos y pues analizaremos los caminos que ha seguido la comunidad científica para resolver problemas ligados directamente a sistemas bidimensionales, específicamente hablando del confinamiento cuántico y del confinamiento dieléctrico. Al final, después de haber platicado sobre estas 2 cuestiones, hablaremos sobre los trabajos que yo he desarrollado utilizando cationes que, como veremos, no han sido los que se han utilizado en mayor medida. Bien, primero, una perovskita tridimensional y una perovskita bidimensional. Veremos que estos materiales tienen propiedades muy distintas, específicamente enfocándonos en el desempeño fotovoltaico de los materiales,
dependiendo de la estructura y del arreglo cristalino que presenten. Primero, pues la tecnología fotovoltaica ya tiene su historia escrita, principalmente aquella en la que consideramos al silicio como capa activa, tiene muchísimo más tiempo. Sin embargo, en la que me quiero enfocar el día de hoy es en las tecnologías emergentes, las cuales iniciaron su desarrollo como tal y existen registros a partir de la década de 1990. Dentro de estas, quiero enfocarme principalmente a los materiales tipo perovskita, que son con los que yo he trabajado. Dentro de estos, quiero mencionar, por ejemplo, y quiero destacar que la perovskita, que es un material que no está estabilizado, ha logrado eficiencias, incluso la revisé hoy antes de empezar este seminario, la eficiencia reportada como récord es de un 25.5%, el cual pues está en valores que son muy comparables con los que se ha logrado con la tecnología de silicio. Sin embargo, a diferencia de la del silicio, que ya se tiene muy estabilizada, fuera de la perovskita desafortunadamente no se ha logrado. Además de ser capas únicas en la sensibilización de materiales fotovoltaicos, existen otras que quiero destacar, que son aquellas que se preparan en tándem, donde se utiliza además de la perovskita el silicio y incluso se sabe que próximas a comercializarse por la empresa de Henry Snaith, del profesor Henry Snaith, en Oxford Photovoltaics, que tiene una eficiencia de casi el 30%. Eso es, pues, para el tiempo que se empezó a desarrollar es bastante rápido, ¿no? Eso es lo que también un punto a destacar. El primer récord que se observó, que corresponde justo al grupo de EPFL del profesor Gratzel, fue alrededor del 2014, 2013 o 2014, aunque los primeros dispositivos ya que mostraban actividad considerable fue en el 2002 aproximadamente. A su vez quiero pues mencionar un poco las que están cerca del 20%, las perovskitas también con aquella tecnología que se utiliza cobre, indio, galio y selenuro. Sin embargo, como sabemos, esa última tecnología es bastante cara aún y es la que se utiliza principalmente en aplicaciones espaciales. Tiene una eficiencia de casi el 25% y por supuesto, debido a mi formación, que soy químico, no quería dejar de mencionar, y además sabiendo que en el CIO se desarrollan células fotovoltaicas orgánicas, las eficiencias que se han obtenido, que son del 18.2%. Bien, ahora, ¿qué es una perovskita? Estructuralmente, una perovskita es un arreglo cristalino, por tanto puede ser una familia enorme de compuestos. Esta estructura cristalina fue descubierta en 1839 por Gustav Rose y le nombró perovskita pues en nombre de un mineralogista ruso apellidado Perovsky. Estructuralmente es una red tridimensional de octaedros interconectados entre sí a través de las esquinas. Es muy importante que aquí notemos que evidentemente en la escala nanométrica todo será infinito, pero acá el crecimiento del material se observa en los tres ejes cristalográficos. Dentro de estas, y considerando su composición química, las perovskitas de haluro, que son las que se han utilizado más ampliamente y de forma muy exitosa en la tecnología fotovoltaica, están compuestas por esencialmente dos partes. La primera es un catión monovalente y la segunda es un haluro de un metal divalente. En general se ha utilizado plomo o estaño. El catión A debe de cumplir ciertos requisitos, principalmente de dimensiones, en los que este debe de ser lo suficientemente pequeño. Aquí en la parte de arriba se lo estoy señalando y es la esfera azul, y abajo es lo que demuestro como elipse azul. Debe tener un tamaño suficientemente pequeño para que ni deforme y mucho menos rompa la estructura tridimensional. Como es un catión monovalente, este puede dividirse en dos grandes ramas. Las perovskitas híbridas, donde el A justamente representa la parte orgánica, y los más exitosamente empleados y ampliamente, evidentemente, son los cationes formamidinio, que es el que muestro acá, tiene un carbono y dos nitrógenos, y otro que es el metilamonio. Por su parte, cuando se utilizan cationes monovalentes inorgánicos como el cesio o rubidio, evidentemente estos materiales son completamente inorgánicos. Ahora, pues ya vimos de acuerdo al chart de eficiencia del NREL, que en un tiempo bastante breve se ha logrado eficiencias muy considerables, por arriba del 25%. Sin embargo, pues como era de esperarse, ¿no? No se puede tener todo en esta vida.
si la comunidad se enfocó en aumentar el desempeño fotovoltaico, evidentemente se han descuidado otros aspectos como son la estabilidad. Y este es el punto débil de esta tecnología, ¿no? Ya que tiene buena eficiencia, sin embargo tiene baja estabilidad frente a condiciones de trabajo como pueden ser la humedad, la temperatura e incluso en algunos tipos de estructuras arquitectónicas de los dispositivos a la misma luz, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? En este sentido, me gustaría que analicemos los mecanismos de degradación de las células de perovskita. Como nos enfocamos solamente en el material activo, es decir, en la perovskita, quiero que partamos. Aquí pongo una imagen donde se observa una película con el característico color de la perovskita, que es muy oscuro, por tanto, pues eso ya nos dice que absorberá gran parte del espectro electromagnético. Y bueno, partimos de un material tipo perovskita. Cuando lo sometemos o lo exponemos a condiciones ambientales donde exista la humedad, lo que va a suceder es que la molécula de agua interaccionará con todo el material y se introducirá dentro de la red cristalina. Lo que va a pasar es que esa agua, como una base, sé que ustedes en su mayoría deben ser físicos, pero el agua actúa como una base y abstrae un protón de una de las moléculas de metilamonio, generando la amina correspondiente. Esto nos va a llevar a que liberemos por una parte el ácido yodhídrico formado acá con este ion hidronio que abstraerá un yodo de la red cristalina, un hidrógeno del amonio formando una amina y obtendremos estos subproductos. Con lo cual hay dos cuestiones importantes. Se pierde el catión monovalente, que se sabe que está relacionado con muchos estados trampa, y se desprende ácido yodhídrico, que lo mismo afecta la estructura de bandas del material, con lo que la colección se hace menos eficiente. Después de esto, ¿qué es lo que sucede? Pues que tendremos en nuestra película solamente el agua y yoduro de plomo o los complejos generados consigo, además de una molécula menos del metilamonio, ¿no? Y volvemos a comenzar el ciclo. Notemos cómo cambiamos de una coloración bastante oscura a una coloración amarilla, que es característica, repito, del yoduro de plomo. En lo que respecta a la temperatura, pues para efectos prácticos la cuestión es la misma. Pasamos de tener el material tipo perovskita a yoduro de plomo solamente en la película. Sin embargo, en este caso se ha observado y se ha reportado además que se ha observado por espectrometría de masas la presencia tanto de aminas, ácido yodhídrico, pero también de amoníaco y yodometano. Sin embargo, bueno, pues esto es importante un poco porque pues podemos determinar que esta es bastante tóxica, este también es muy tóxico y que nos queda al final en la película solamente yoduro de plomo, el cual para un dispositivo fotovoltaico de alta eficiencia pues evidentemente no es una opción. En este sentido, una de las estrategias que se han empleado para superar los problemas relacionados principalmente con la humedad es la sustitución de esos cationes monovalentes pequeñitos, como el metilamonio o formamidinio, por cationes voluminosos, como en este caso estoy representando el butilamonio y el feniletilamonio. Esos son ejemplos característicos muy ampliamente estudiados. Sin embargo, aquí hay importantes consecuencias con esta sustitución. Primero que nada, se obtiene una estructura cristalina distinta, con una fórmula distinta dependiendo del catión que se utilice. Para este caso en particular, es decir, para los cationes que solo tienen un amonio, el tipo de fase cristalina que se obtiene se conoce como tipo Rudlesden-Popper, aunque es un arreglo más o menos similar al de la perovskita, aunque con la introducción de cationes voluminosos. Estructuralmente, ¿esto cómo afecta? Pues al sustituir esos cationes pequeños que no rompen ni deforman la estructura cristalina por grandes, lo que va a suceder es que este arreglo cristalino se va a romper proporcionando materiales laminares, donde vamos a obtener, dependiendo de las concentraciones estequiométricas que utilicemos de nuestros precursores, un distinto número de laminillas inorgánicas de semiconductor emparedadas entre las capas orgánicas. Eso tiene importantes consecuencias en propiedades ópticas. Por ejemplo, aquí estoy mostrando que el N1 tiene una coloración amarilla, el N2 una coloración rojiza, y a partir del N3 ya se asemeja un poquito más hacia los materiales con N tendiendo a infinito, es decir, el material tridimensional convencional. Además, la ruptura de la comunicación electrónica entre estos dos materiales
proporciona pues efectos, como veremos más adelante, de confinamiento, lo cual afecta muy negativamente este tipo de materiales. Ahora, ¿qué influencia tiene N? Vamos a ver primero en la estabilidad del agua. Aquí estoy mostrando en la parte izquierda un material con un N1, con un N3 y un tridimensional, digamos. Hubo un estudio donde se utilizó como catión voluminoso el butilamonio y se prepararon un distinto número de películas. Una donde se utiliza un N1, N2, N3, N4 y a todas ellas se les compara con el material tridimensional al someterlo a cierto grado de humedad durante un periodo de tiempo de 60 días. Lo que pasa es que podemos ver que para los materiales bidimensionales con 1, 2, 3 y 4 no hay en esencia algún cambio en la apariencia de la película. Sin embargo, cuando tenemos el material tridimensional, evidentemente hay una degradación del material tipo perovskita a una coloración amarilla, que como ya lo hemos visto, es la coloración característica del yoduro de plomo. Además, podemos ver que conforme aumenta el número de, como disminuye el número de laminillas inorgánicas, es decir, el valor de N, la estabilidad del agua es mayor, lo cual pues va de la mano con que tenemos una mayor concentración del catión voluminoso, ¿no? Proporcionando así una mayor estabilidad a la humedad. Ahora, respecto a las eficiencias de fotoconversión, aquí me gustaría comentarles este estudio donde comparo 3 reportes con distintas eficiencias de fotoconversión utilizando un número distintos de laminillas. En el primer reporte con un N1, 2 y 3, el valor máximo que obtuvieron para el N3 fue de 4.02. En un estudio posterior, donde se evaluaron materiales con un N3 y N4, hubo un salto considerable en cuanto a la eficiencia, hasta un 12.52 para el N igual a 4. Este increíble avance fue relacionado con un nuevo método de fabricación de las películas, en la cual, en lugar de que las películas estuvieran orientadas paralelas, al menos los materiales, los N, las laminillas inorgánicas paralelas al sustrato, se orientaron de manera perpendicular, con lo cual se supone que se aumentaban la eficiencia en el transporte de los portadores de carga. Finalmente, para un N igual a 5, se observó que lograron una eficiencia de un 8.71, pues rompiendo un poco con el observado para el N4. Sin embargo, la tendencia en la que se observa que a un mayor número de N la eficiencia es mayor, pues se permanece. Bien, pues esto vemos que si bien estos materiales son pues bastante estables, o al menos mucho más estables que las perovskitas que habíamos tratado hasta el momento, el pobre desempeño que muestran cuando lo comparamos con esos niveles del NREL, por ejemplo, se ha relacionado con efectos de confinamiento, específicamente efectos de confinamiento cuántico y confinamiento dieléctrico. Bien, para que abordemos de lo que se trata el confinamiento cuántico, bueno, estoy representando acá un arreglo de un dispositivo fotovoltaico del tipo NIP, donde tenemos el óxido conductor, la capa transportadora de electrones, la capa activa, en este caso evidentemente hablo de la perovskita, la capa transportadora de huecos y el contacto metálico. El primer paso consiste pues en la fotogeneración de cargas, ¿no? Por la absorción de electrones de la banda de valencia que pasan a la banda de conducción. Posteriormente se da la separación de ese excitón, la ruptura de esa cuasipartícula, lo cual está relacionado directamente con la energía del enlace del excitón. Posteriormente, el tercer paso es el transporte de los electrones. Una vez que se rompió el enlace entre el electrón y el hueco, estos difunden hacia cada uno de los contactos selectivos correspondientes y se pueden extraer. Esto puede pasar porque en el material activo tenemos un sistema en el cual las bandas de valencia y de conducción tienen energías muy similares a lo largo de todo el material sin que puedan interferir. Sin embargo, aún así se sabe que cuando hay estados trampa, que son estados que tienen una energía un poco diferente, pueden caer ahí los electrones y no salir jamás. Esto lo represento esquemáticamente acá. Tenemos un dispositivo fotovoltaico, se da la absorción de luz y el transporte de electrones a lo largo de un circuito eléctrico. Ahora, ¿qué pasa cuando en un sistema
introducimos materiales con un bandgap distinto. Aquí estoy representando, haciendo en la parte de arriba, el, el símil de la banda de valencia y de la banda de conducción de un semiconductor cuya energía es constante a lo largo del espacio. Sin embargo, cuando se introduce el cation orgánico, como vimos en un principio, hay ruptura de semiconductor, ruptura de las capas de semiconductor por la introducción de materiales orgánicos. Esto lo represento en esta manera. Tenemos un material que tiene un band gap, representado con el rojo, menor, es decir, como el de la perovskita, el cual está emparedado entre un material que tiene un band gap muchísimo mayor. A esto se refiere el confinamiento cuántico. Este, como consecuencia, nos tendrá que la energía del enlace del excitón, es decir, cuando vamos a disociar esta partícula, se eleva considerablemente. En los materiales tridimensionales tenemos valores de menores de 50 volts, mientras que para los materiales bidimensionales, como regla general, esta tiende a ser mayor a 100 volts. En cuanto a las propiedades ópticas, pues una de las consecuencias es pasar de un espectro con una absorción muy importante a lo largo del espectro del visible, incluso un poco del infrarrojo, a tener solamente absorción en el visible y además con un pico bastante considerable que está relacionado con el pico del excitón, que ya nos indica mucho la estabilidad que tiene este incluso a temperatura ambiente. Adicionalmente, como el excitón está fuertemente enlazado y si el material es lo suficientemente cristalino para promover que la recombinación radiativa sea la más favorecida, lo que pasará es que tendremos una fotoluminiscencia un poco mayor que la respectiva cuando tenemos un material tridimensional. Aquí lo represento en negro y la otra es con un material utilizando un cation derivado de la dipropilamina. Ahora, ya se tiene la solución para cuando los materiales se exponen a la humedad, ¿no? Sin embargo, ya vimos que las eficiencias disminuyen considerablemente. Una de las técnicas más ampliamente utilizadas para superar este problema ha sido la generación de materiales 2D, 3D, es decir, que tengan características del material bidimensional, pero con un valor de n lo suficientemente grande para que tengan una buena respuesta cuando sean expuestos a la luz. Así, en este estudio, quiero mostrarles en la primera tabla, se utilizó distintos dispositivos fotovoltaicos preparados con material tipo perovskita, donde el catión voluminoso es el feniletilamonio. De estos se prepararon con un número de laminillas, al menos de manera nominal, con un N6, 10, 40, 60, y todas ellas se compararon con el material tridimensional. ¿Qué es lo que podemos ver? En la tabla que estoy señalando, en la gráfica que estoy señalando, se ven claramente dos dominios. Del lado izquierdo, en rojo, tenemos el material que está más cerca del límite bidimensional, con un n igual a 6 y un n igual a 10. Y del lado derecho, un material que está más cerca del límite tridimensional. Podemos ver que para el inicio, que es el recuadro en negro, ambos materiales tienen una eficiencia menor cuando se compara con los materiales con un n's grandes. Sin embargo, cuando estos se someten a condiciones de trabajo y después de 1440 horas de evaluación, se puede ver que para estos materiales la disminución o la caída de desempeño es mucho menos considerable que lo observado para los materiales con un N bastante grande. Eso se ve de manera separada en las siguientes gráficas, donde tenemos en el inciso B, que es el que señalo, que todos los materiales en esencia bidimensionales, aunque tengan un N60, vean, eso es bastante destacable, un N60, la caída en el desempeño es mucho menor. Acá se puede ver, por ejemplo, la densidad de corriente, el N10 exhibe un comportamiento prácticamente lineal, no hay un cambio significativo, mientras que el 40 y el 60 apenas sí caen. Por su parte, el material tridimensional pues cae completamente hasta incluso cerca de 10 miliamperes por centímetro cuadrado, lo cual eso ya es mucho, ¿no? Esa misma tendencia se observa para el fill factor y el voltaje de circuito abierto. Por tanto, podemos ver que cuando tenemos un material bidimensional, la estabilidad a diversas condiciones es mucho mayor, sin embargo, cuando tenemos material tridimensional, la eficiencia es mayor. Aquí, pues, bueno, tendremos que lo de siempre, ¿no? Elegir un punto intermedio, ya que, pues, si bien el N40 tiene una estabilidad considerable, comparada con estas, tiene mayor eficiencia que los que son mucho más estables, ¿no? Eso es respecto al confinamiento cuántico. De esta manera estamos evitando pasar
los problemas relacionados con el confinamiento cuántico. Si aumentamos el valor de n, hay muchos dominios de material que se asemejan más al bulk que a materiales nanoconfinados. Ahora, ¿qué pasa con el otro confinamiento que estábamos tratando? El confinamiento dieléctrico. El confinamiento dieléctrico tiene por la superposición espacial de materiales que tienen entre sí distintas constantes dieléctricas. Así, en la gráfica del lado izquierdo, les quiero mostrar la constante dieléctrica que exhibe un material en función de la posición que se está ocupando en una estructura. Así se puede ver que en cuanto entramos al material, la constante dieléctrica global del medio es similar en todo el espacio. Por su parte, para los materiales bidimensionales, como el del butilamonio, se puede observar que cuando se mide en la sección inorgánica del semiconductor, tenemos una constante dieléctrica elevada, la cual disminuye abruptamente cuando pasamos al material orgánico, y así proporcionando un comportamiento de tipo escalera. Esto nos trae también, está muy relacionado con la energía del enlace del excitón, así mientras que para estos, es decir, tenemos una constante dieléctrica constante a lo largo del material, por tanto, todos los electrones internos, algo así, pueden funcionar como apantallamiento para que el excitón sea más fácilmente disociable. Cuando tenemos la imposición de cationes voluminosos y por tanto la ruptura tanto electrónica como la presencia de distintas constantes dieléctricas a lo largo del medio, ese apantallamiento se hace mucho menos eficiente, lo que lleva a pues, un incremento en la atracción coulombica entre los portadores, es decir, entre el electrón y el hueco, aumentando de esta manera la energía del enlace del excitón, que evidentemente tendrá como consecuencia un menor ionización, difusión y transporte de portadores a lo largo del sistema fotovoltaico. Bien, eso es la parte como introductoria que nos era necesaria para comprender hacia dónde vamos. Por su parte también quiero mencionarles los tipos de cationes que se han utilizado más ampliamente para estos tipos de materiales. Para los materiales 3D, en esencia los caballitos de batalla y los que han sido responsables del éxito de esa tecnología es el metilamonio y formamidinio. Aunque también, y considerando ciertos arreglos cristalinos, pudiera entrar el etilamonio. Aunque aquí pues, puede haber mucho desorden, mucho giro de los octaedros y cuestiones así, que evidentemente tendrán consecuencias en los niveles electrónicos del material. En cuanto a los materiales bidimensionales, se han utilizado muchísimos. Hay materiales donde tenemos muchas cadenas alifáticas, donde n puede ser 1, 2, 4, etc. Hay materiales en los que recuerdo reportes de creo que hasta 18 unidades CH para los materiales tipo Rudlesden-Popper. Cuando en lugar de tener una cabeza de amonio tenemos dos, se obtiene además una fase cristalina distinta, pero realmente es un arreglo distinto, porque solo tenemos un cation en lugar de dos, como es este caso. Y también, al igual que el anterior, se han evaluado un montón de materiales donde hay distintos valores de n, distintas longitudes de la cadena, y se han estudiado sus propiedades optoelectrónicas principalmente. Quiero destacar que vean que en todos los casos se utilizan sales de amonio primarias, es decir, se utilizan NH3 como sales de amonio. Eso es importante para la parte final de la práctica del día de hoy. Además de los cationes alifáticos, también se han utilizado cationes aromáticos. Sin embargo, entonces quiero que se note que siempre, a pesar de tener anillos aromáticos, pueden ser simples como el fenilo o fusionados como este o como el difeno, siempre hay entre ellos cadenas alifáticas que rompen de alguna manera la conjugación electrónica y por tanto las propiedades electrónicas de ese sistema. Además, con la inclusión de los grupos CH, estamos modificando también de forma negativa la constante dieléctrica que se va a observar en el material. Puede ser que los anillos aromáticos muestren una constante dieléctrica más elevada, sin embargo, al tener estos, pues da absolutamente lo mismo que los tengamos, ¿no? Ya que pues, vamos a romper lo importante con esto. Justo pensando en eso, en mi trabajo se enfocó en utilizar dos tipos de materiales. El primero de ellos fue el catión derivado de la anilina, es decir, el catión anilinio, donde el nitrógeno está enlazado directamente con el anillo aromático, con lo que buscábamos dos cosas.
La primera de ellas era que el nitrógeno tuviera conjugación electrónica con el anillo, pero además tener un grupo que fuera muy polarizable. Esto buscando evidentemente un aumento en la eficiencia y en medir las propiedades ópticas y encontrar alguna diferencia con las reportadas anteriormente. En la segunda parte de mi trabajo se utilizó un cation secundario donde, bueno, como recordarán, les noté que teníamos un NH3 y aquí tenemos un NH2. ¿Esto por qué es importante? Pues es importante porque el arreglo cristalino que se obtiene en estos materiales es en gran parte debe su estabilidad a los puentes de hidrógeno que se forman entre estos hidrógenos y los halógenos de la estructura del semiconductor. Por tanto, pues queríamos evaluar si era posible que con dos hidrógenos solamente fuera el material lo suficientemente estable, con la intención principal de tener ahora dos grupos R, lo cual nos ayudaría muchísimo a, pues como se llama la charla, ¿no? A la ingeniería de materiales, ya que podríamos introducir distintos grupos, puede ser un alifático, puede ser un aromático, pueden ser grupos con heteroátomos que favorezcan las interacciones entre sí mismos o que las favorezcan con otros, con los halógenos de las redes cristalinas, etcétera. Esa era la cuestión. Muy bien. Por tanto, en esta sección evaluaré, bueno, les contaré lo que pasó cuando utilizamos el yoduro del anilinio en la obtención de este tipo de materiales. Lo que hicimos primeramente fue calcular las energías de los orbitales de cada uno de estos materiales. Notamos que para el butilamonio y el ácido aminovalérico, que también es un material muy utilizado, muy reportado, el band gap entre ellos es muy grande. Esto, pues evidentemente tendrá consecuencias en la profundidad de los pozos que vamos a obtener cuando se utilicen cationes como cationes voluminosos en la obtención de perovskitas 2D. Sin embargo, para el catión feniletilamonio, que es otro de los utilizados que ya les demostré, se tenía un band gap mucho menor, de casi la mitad de este y más de la mitad de este. Y afortunadamente, y la verdad es que me dio mucho gusto cuando pasó eso, es que para el anilinio el band gap todavía era menor, con la adición de que la constante dieléctrica de este debe de ser mucho mayor que este debido a que no tenemos la parte alifática dentro de la estructura, ¿no? En ese sentido, enfocándolo de esta manera, eh, elegimos el catión anilinio principalmente considerando esta relación. Se sabe que la energía del enlace del excitón tiene una relación inversamente proporcional con el cuadrado de la hiperpolarizabilidad del material involucrado, lo cual pues, nos llevaría a obtener una mejor eficiencia. Esto lo consideramos además al tener la energía de enlace del excitón de un material cuando se utiliza butilamonio. Cuando se utiliza feniletilamonio, vean, es la introducción de un grupo aromático que a pesar de eso tiene cadenas alifáticas, pero la energía del enlace del excitón baja a 100 volts. Por tanto, eso nos dio mucha esperanza en que el material fuera funcional. Además, al comparar las constantes dieléctricas de cada una de las aminas correspondientes, se observó que la butilamina tiene un valor de 2 o 3 aproximadamente, comparado con la perovskita que tiene un valor de 5 o 6. Además, como apoyo para nuestro proyecto, es que la anilina tenía una constante dieléctrica mayor, por lo tanto la polarizabilidad iba a ser mayor y los efectos relacionados con el confinamiento dieléctrico esperábamos que fueran menores. Bien, pues entonces ya encontrados esos resultados, procedimos a la preparación de los dispositivos. Estos se prepararon con la arquitectura utilizando el óxido conductor como el FTO. Utilizamos óxido de titanio utilizando dos capas, una la compacta y además la mesoporosa. Como material activo utilizamos la perovskita, como contacto el spiro o metal y como contacto metálico oro. Se realizaron en un paso a partir de las soluciones precursoras que teníamos el yoduro de plomo, el catión voluminoso y el yoduro de metilamonio disuelto en DMF y DMCO. Sin embargo, bueno, además me olvidó mencionar que después de hacer el giro se agrega el antidisolvente, lo cual favorece la cristalización, ¿no? Hice una serie de experimentos y, sin embargo, se puede observar que los resultados en ninguno de los casos fue bueno, más que para la perovskita tridimensional, que era nuestra comparativa, ya que esta tecnología, este procedimiento se utiliza para fabricar este tipo de materiales. Sin embargo, para los materiales bidimensionales, pues no se obtuvieron resultados satisfactorios. En ese tiempo salió este reporte del
del Nature, en el que había la descripción de un nuevo procedimiento denominado de fundición en caliente. Este consistía en que la solución del material precursor se calentaba de la misma manera que el sustrato sobre el que se iba a depositar. Después hacía el spin coater, el spinning, y obteníamos la película. ¿Qué pasó con esto? Pues el resultado se ve mejor, ¿no? Tenemos el material con un N1, con un N2 y con un N3. La película cubre completamente, al menos en apariencia, el sustrato. Las películas se ven de buena calidad, que pueden absorber en lugar de reflejar o refractar la luz. Y bueno, pues procedimos entonces a la caracterización de estas películas. Bueno, resumiendo, el hot casting, la fundición en caliente, eh, se hace con un precalentado de la disolución y de los sustratos. Se deposita la perovskita y se obtiene el material. Al obtener los rayos X esperábamos, primero que nada, la observación del pico en 14.2, que es el característico de las perovskitas, que fuera más intenso. Sin embargo, pudimos observar que además de los picos esperados, que es el de 20 y este es el del sustrato, también se ve un pico incluso dominante en 12.72, que es el pico relacionado con el yoduro de plomo. Hicimos una microscopía y se puede observar que tenemos formación de cristales, sin embargo, los cristales grandes. Sin embargo, también tenemos como cristalitos o pequeños cristalitos que recuerdan como a los nanorods, que es la forma característica de cristalizar del yoduro de plomo. Por tanto, a pesar de que las películas se veían pues, mucho mejor, evidentemente el procedimiento estaba inconcluso. Esto nos llevó a proponer una modificación del proceso de fundición en caliente. Hicimos lo mismo, calentar la solución precursora, el sustrato, se hizo el centrifugado. Sin embargo, como teníamos el yoduro de plomo ahí, lo que hicimos, pues evidentemente fue solamente calentar la película por 10 minutos a 100 grados centígrados, como se hace con las perovskitas tridimensionales. ¿Qué fue lo que obtuvimos con esta modificación? Pues que bajamos el pico considerablemente del yoduro de plomo. Ahora tenemos el pico dominante de la perovskita en 14.2 y en 20, y el de 12.72, que es el que queríamos eliminar, pues lo suprimimos bastante, ¿no? Cuando se hizo la microscopía se puede observar que tenemos los cristales de la perovskita y una mucho menor concentración del yoduro de plomo. Además es importante que vean que, bueno, la barra aquí representa una micra, que los cristales eran de una dimensión bastante considerable, más de una micra, lo cual es pues bastante importante. ¿Qué pasó en cuanto a las caracterizaciones ópticas? Primero, del lado izquierdo estoy mostrando los espectros característicos obtenidos para las perovskitas bidimensionales utilizando butilamonio y con un distinto número de Ns. Esto es, obtuvimos los resultados que se han reportado en la literatura, donde tenemos la absorción del continuo más allá del 2.8 electronvolts. Posteriormente en 2.4 tenemos un pico muy intenso que se relaciona al pico del excitón, el cual se va desplazando hacia menores energías conforme aumentamos el valor de N. Así podemos ver que para el N2 está aproximadamente en 2.2, para el N3 en 2 y así sucesivamente. Además vemos que cuando tenemos un N4 y un N5, el espectro, si bien muestra los picos característicos del excitón, no son dominantes y además el bandgap se desplaza hacia el bandgap que se ha obtenido principalmente para los materiales tipo perovskita tridimensionales. Y esto se puede ver en la coloración de las películas. Tenemos el amarillo para el N1, el rojo para el N2 y a partir del N3, que es el verde acá, vean, hay un poco ya de absorción. El N3 se parece muchísimo a las perovskitas con N igual a infinito. Bien, pues esto era pues lo esperado. Ahora, ¿qué pasó cuando evaluamos las propiedades del anilinio? Pues aquí la verdad es que nos aprendimos bastante y hubo hasta un año de mucha incertidumbre por mi parte. Podemos ver para el N1, por ejemplo, que en lugar de que el pico del excitón fuera bastante pronunciado y dominante, lo cual nos indicaría que ese excitón es estable a temperatura ambiente, no existía. Apenas sí se nota, aunque en la longitud de onda correspondiente. Y tenía pues un poco de, no sé, mala cristalización, ¿no? Toda esta
con la de Urbac no nos ayudaba mucho. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando pasamos del N2 en adelante, ya que esperábamos observar el pico del excitón. Ven, aquí se ve un poquito del N1, sin embargo el N2 no lo podemos observar. En cambio, la absorción se desplaza como si fuera material tridimensional. Lo mismo pasa para el 3, 4 y 5, aunque hay ligeras diferencias en la absorción del onset, ¿no? Del continuo. En la coloración de las películas vemos que pasamos del amarillo directo hacia la coloración marrón característica de las perovskitas con un N elevado. Respecto a la caracterización eléctrica, que fue un paper rapidito que sacamos, se puede ver la comparación que favorece nuevamente en gran medida al catión anilíneo. Para el catión butilamonio utilizamos nuevamente los mismos materiales con un N1 a N5 y se obtuvieron eficiencias desde un 0.01, o sea, nada, hasta un 3.02, lo cual era bastante consistente con la literatura, con aquel 4 que recordarán, ¿no? Bueno, además con el 4, que es el rendimiento más modesto, porque los buenos resultados casi siempre es muy difícil volver a reproducirlos de otro laboratorio, ¿no? Bien, ahora, cuando utilizamos el catión anilíneo, pasamos de una eficiencia de un 0.66 a un 5.94 para el N5. Además, bueno, pues la eficiencia es prácticamente el doble que la obtenida para el catión butilamonio, lo cual, pues evidentemente nos mostró que el material tenía mucho más potencial que los cationes alifáticos utilizados a la fecha. Ya enfocados en eso y sabiendo que tenemos el material activo y que los N un poco mayores como 3 y 5 de ellos podríamos obtener mejores beneficios en cuanto a eficiencia, nos enfocamos en caracterizar estos tipos de materiales y principalmente, esa fue una preocupación muy personal, ver si de verdad teníamos un material bidimensional o teníamos solo 3D dopado con un poco de anilíneo, o no sé, ahí tenía yo muchas dudas. Se prepararon materiales con un N3 y con un N5. Los espectros, bueno, los difractogramas, como podrán ver, son en esencia iguales. Tenemos el 14.2, que en este caso puede ser asociado con el plano 111 para las perovskitas 2D, como consecuencia del método de fabricación. Tenemos un poco de yoduro de plomo. Y en este caso, pues el espectro era muy similar, sin embargo, hay la aparición de otro plano cristalográfico. En cuanto a la espectroscopía óptica, pues podemos ver que el espectro de absorción y de emisión se comportan de una manera muy similar. Hay un poco, se ve cerca de 500, eso me dio esperanza, hay un poco de emisión, pero en esencia no nos daba una respuesta clara de si lo que teníamos era un material bidimensional o solamente era un 3D dopado. Por tanto, realizamos estudios de fotoluminiscencia a baja temperatura y afortunadamente para mí la verdad es que aquí sí pudimos determinar la presencia de los excitones. Se puede ver la presencia de ellos del N1, 2, 3, 4, etcétera, a distintas bajas temperaturas. Esto nos llevó entonces a corroborar que el material es el tipo bidimensional. Sin embargo, el excitón no es estable a temperatura ambiente, con lo cual es ampliamente favorable para la creación de dispositivos fotovoltaicos eficientes, ¿no? Porque lo que queremos es disociar, no que ese estado electrónico asociado al excitón sea estable. Muy bien. Una vez que ya corroboré esto y me quité de dudas y todo ello, pasamos a estudiar distintos métodos de fabricación, principalmente porque, bueno, como recordaron en la micrografía que vimos, es que la película, a pesar de tener cristales de una dimensión bastante considerable, no estaba completamente cubierta. Esto pues, nos puede traer problemas. Primero, aunque hay menor absorción, y otra que puede haber cortocircuito, ya que se puede tocar la capa transportadora de electrones y la de huecos, ¿no? Por tanto, el método que utilizamos con la intención de mejorar el recubrimiento fue sustituir el tiempo de calentamiento de los sustratos. La solución no se puede elevar porque descompone, se va el metilamonio. Sin embargo, el sustrato sí que lo podíamos hacer y evaluamos distintas temperaturas, desde 110 hasta 190. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues el procedimiento es igual, se deposita, se centrifuga y se coloca en distintos tipos de calentamiento. Este recocido a 100 grados, este sigue siendo el mismo. Bien, pues lo que vimos en los rayos X es que tenemos la presencia característica de un pico
abajo de 10, el cual está relacionado con materiales bidimensionales, los cuales surgen como consecuencia de una mayor separación entre los planos inorgánicos. Además, tenemos el pico de 14.2, que es el característico del 1.1.1 que vimos, o el 1.1.0, dependiendo de las 3D. Y además, conforme aumentamos la temperatura, vemos que al llegar a 170 y a 190, tenemos ya la aparición de yoduro de plomo, lo cual podría estar relacionado de cierta forma al desprendimiento de metilamonio, ¿no? Por lo que nos queda solamente un poco de yoduro y es lo que se nota. En las películas, pues vemos que tenemos un poco el mismo patrón. Se estudió además la anchura máxima en la mitad de la altura y se encontró que conforme aumenta la temperatura, esta disminuye, por lo que nos indica que la cristalinidad del material va aumentando, hasta un punto en el que ya permanece prácticamente estable, de 150 a 190. ¿Qué pasó en cuanto a la cobertura del sustrato? Pues vimos que conforme aumentamos la temperatura, hubo un efecto favorecedor en el que pasamos de una cobertura de un 57% del material perovskita sobre el sustrato a un 67% cuando se elevó la temperatura a 150 grados centígrados y casi a un 80% de cobertura cuando llegamos a 190 grados centígrados. Ahora, eso es respecto a la cobertura, pero ¿qué pasaba con respecto al grosor de la película? Porque, bueno, como lo muestro del lado derecho, todos estos trabajos se realizaron en paralelo y veíamos que las películas eran más oscuras y que presentaban una mayor absorbancia como aumentaba la temperatura. Quisimos corroborar que solamente era una mayor cobertura de la película, pero no. Además de una mayor cobertura del sustrato, también observamos que el grosor de la película aumentó desde 240 nanómetros para la perovskita que se utilizaron 110 grados centígrados hasta 650 nanómetros cuando la temperatura que se utilizó fue de 190 grados centígrados. Por tanto, pues ya tenemos la respuesta de por qué del incremento de la absorción de las películas, que es por ambos, ¿no? Es un mayor recubrimiento del sustrato, además de que el grosor de la película se había incrementado pues, sustancialmente, ¿no? Incluso más del doble. ¿Qué pasa con la eficiencia de fotoconversión con la influencia de la temperatura? Pues vimos que hay un incremento monotónico al ir desde un 5.96 para 110, que es esta que muestro acá, hasta un 7.63 cuando tuvimos una temperatura de 190 grados centígrados a la que pusimos el sustrato. El parámetro que afectó principalmente esto, como ya lo vimos en la diapositiva anterior y ya era un poco de suponerse, es que teníamos mayor absorbancia y al tener mayor absorbancia, pues la corriente que está intrínsecamente ligada con ese parámetro aumentó sustancialmente desde un 10.39 mA por centímetro cuadrado hasta casi 14, que en ese tiempo era de las corrientes más altas logradas para los materiales bidimensionales. Bien, como conclusiones de esta parte, podemos decir que, bueno, ya no les mencioné, ya no voy a dar tiempo, pero la estabilidad no fue tan estable como los cationes alifáticos, lo cual era de esperar debido a que no tenemos unidad de CH, y podemos determinar que para la estabilidad un catión alifático proporcionará mayores ventajas que un aromático. Sin embargo, en la eficiencia, principalmente relacionado con la disminución del confinamiento dieléctrico, los materiales preparados con cationes aromáticos serán más provechosos. Respecto a la influencia de N, podemos determinar que para el material utilizando anilíneo, fue mucho mejor debido a que tenía una mayor absorción a lo largo del espectro electromagnético, incluso desde aquellos materiales preparados con un N nominal igual a 2. Respecto a las propiedades morfológicas, igualmente, como función del número de laminillas inorgánicas, el tamaño de grano se incrementó. Veamos aquí tenemos 10 micras, el tamaño de las particulitas era bastante considerable. Además, como la calidad de la película fue mejor. En cuanto a las propiedades eléctricas, pues ya teníamos conocimiento desde la literatura, ¿no? En el que esta es mejor conforme aumentamos el número de N, debido a que absorbemos una mayor cantidad de luz, porque pasamos del límite puramente 2D hacia el límite tridimensional. Además, pues disminuyen los efectos de los confinamientos tanto cuántico como dieléctrico. Ahora, respecto a la temperatura de fabricación y las propiedades del material, se observó y se demostró, ¿no?, que la cristalinidad del material aumenta conforme aumentamos a un valor límite, digamos, considerando que se empezó a observar productos de degradación.
que las películas pueden tener mayor cobertura, se distribuyen mejor y podemos engrosarlo, no solamente, esto es importante porque generalmente se engrosa con la velocidad de giro del espino, con la concentración del material. También si utilizamos altas temperaturas podemos aumentar la cobertura, el grosor de la película y el tamaño del grano, ¿no? Que es muy importante. Y también esto estuvo relacionado directamente con un mejor desempeño fotovoltaico. Muy bien, ahora rápidamente, prometo que será rápidamente, me gustaría hablarles de los resultados que obtuve cuando se evaluó dipropilamonio como catión voluminoso. Recordando lo que dijimos al inicio, las perovskitas utilizan en mayor medida cationes de amonio primarios por las interacciones enlazantes que existen entre los hidrógenos y los halógenos del material semiconductor. Esto proporciona una mayor estabilidad termodinámica del sistema, que ya de por sí son inestables y todavía sin los puentes de hidrógeno, pues menos aún, ¿no? Conforme disminuimos el número de puentes de hidrógeno, pues estas interacciones enlazantes de la red para mantenerla unida serán menores hasta llegar a un punto en el que probablemente incluso la repulsión estérica haga desfavorable la obtención de este tipo de materiales en función todo del número de enlaces de hidrógeno presentes. Se prepararon distintos tipos de materiales. En esto utilizamos un N3, N5, 10, 50 y 90. ¿Por qué 10, 50 y 90? Pues porque ya vimos, ¿no? A pesar de que las eficiencias logradas en ese tiempo eran buenas, de 7 y algo, pues después, si queríamos competir, era imposible seguir trabajando con materiales puramente 2D. Por tanto, se evaluaron estos con un N mayor y se verificó la influencia que podían tener cada uno de esos cationes. Para el N3, 5 y 10, como los vimos en los ejemplos anteriores, se tienen picos debajo de 10, lo cual nos indica o nos sugiere que tenemos materiales bidimensionales, dado que las distancias interplanares entre los semiconductores se incrementan. Sin embargo, cuando pasamos al N50 o el N90 ya no se ven esos picos. Adicionalmente se ve el de 14.2, que en este caso, para el N3, 5 y 10 pudiera estar relacionado este pico al plano cristalográfico 111, que es para los materiales bidimensionales. Sin embargo, debido a la pequeña concentración de cation voluminoso, para el N50 y el N90 este pico muy probablemente está relacionado más al 110, corresponde a las perovskitas tridimensionales. Ahora, ¿qué pasaba con la cristalinidad del material? Pues observamos que también cuando aumenta el valor de N, la cristalinidad aumenta. Al pasar de un valor del N3, aquí lo represento con la gráfica en negro, envuelve completamente a todas aquellas que están con N más grandes, ¿no? Por tanto, conforme N aumenta, entonces la muestra que obtendremos tendrá una mayor cristalinidad y como lo vimos en los ejemplos anteriores, además el tamaño de grano, que es muy importante por las fronteras de grano, es considerablemente importante. ¿Qué pasaba con respecto a la caracterización óptica? Aquí nos llevamos, pues, una sorpresa más grande que en el anterior, si es que cabe. Y es que se puede observar que para el N3 y el N5 deberíamos observar el pico del excitón característico que les mencioné. Sin embargo, no lo tenemos. Se va directamente como si fuera una perovskita tridimensional y se comporta de manera muy similar al N10, 50 y 90, incluso que el 3D. Se ve un poco de la cola de Urbach, lo cual pues podría estar relacionado directamente con lo que vimos en la diapositiva anterior, que es que la muestra es menos cristalina que las que con N grandes, ¿no? Ahora, en la fotoluminiscencia en estado estacionario, se determinó que todas emiten desde un mismo punto. Esto pudiera estar relacionado, o así lo tratamos, con que hay efecto de tuneleo desde los bandgaps mayores de las perovskitas con N3 y N5, N10 y N50 incluso, hacia los estados energéticos de menor energía localizados para los dominios tridimensionales. Por su parte, como teníamos estos resultados, pues la verdad es que yo tenía nuevamente dudas que qué estaba pasando, si de verdad era otra cosa, si solo estamos dopando, si se formó, si no se formó, no sé, eran muchas dudas. Hicimos estudios con resolución temporal para determinar pues, si había una distinta influencia y aquí empezamos a obtener pues, buenos resultados. Se pueden observar en esencia dos tipos de comportamientos. El primero, que tiene tiempos de vida cortos, relacionado directamente con el N3 y el N5. Y esto fue muy importante para mí, para pues, tener tranquilidad, ¿no? Porque debido a la mayor concentración de cationes voluminosos, cabría esperar
que el tiempo de vida de los excitorios fuera menor por una disminución del confinamiento, por un aumento del confinamiento dieléctrico, ¿no? En tanto que conforme nos acercamos al límite tridimensional, las películas se comportaron de esa forma justo. Pero aquí lo más rescatable, lo que más me importa destacar, es tener el espectro en rojo y en azul, que se comportan como materiales bidimensionales efectivamente. Bien, pues preparamos los dispositivos con las arquitecturas que les mencioné anteriormente y se compararon el N10, solamente N10, 50 y 90 y el material tridimensional. Obtuvimos eficiencias desde un 12.5 para el N10 hasta un 18 como el valor de referencia para el 3D, pero para el N90 es de un 17.9. Aquí ya pues observábamos también que había tendencia, ¿no? Conforme pasaba. Considerando que este material lo habíamos pensado que pudiera no ser estable, se realizaron dos estudios. Una, la caracterización de estabilidad por medio de espectroscopía de infrarrojo para las películas solamente de perovskita y otra para los dispositivos fotovoltaicos montados completos. En la gráfica de la derecha les muestro en el eje negro la eficiencia de fotoconversión original. En el eje rojo, la eficiencia de fotoconversión observada después de someterlo a 30 minutos a 60 grados centígrados, y en el eje azul, el porcentaje de pérdida de la eficiencia. Así, para el material tridimensional vemos que tenemos una eficiencia considerable. Sin embargo, al someterlo a esas condiciones experimentales, vemos que cae abruptamente en su eficiencia, teniendo una pérdida de eficiencia de fotoconversión de más del 80%. Para el N90 debemos de considerar que la concentración es mínima del material bidimensional, pero se observa un efecto bastante importante al pasar de este valor, de 14 y algo, a pues 8 y algo, cuya porcentaje de pérdida de la eficiencia fue de aproximadamente el 40%. Sin embargo, lo más destacable fue cuando llegamos al material con N50 y N10, donde las eficiencias se mantuvieron pues esencialmente constantes. Hay una ligera caída de como el 3%, si mal no recuerdo, pero el material se comportó bastante bien. En paralelo, se habían estado caracterizando las películas solo de perovskita mediante espectroscopía de infrarrojo. Aquí miren, quiero demostrar las cantidades que tenemos de dipropilamina en función del metilamonio. Vean, para la perovskita 3D pues solo tenemos metilamonio. Aquí tenemos 2 dipropilamina por 89 de metilamonio, 2 por 49 y 2 por 9. En esencia, para el N90 tenemos pues nada, ¿no? del dipropilamonio. Sin embargo, se observó el efecto benéfico. El seguimiento de estas películas, al ser sometidas a calentamientos, se siguió mediante espectroscopía de infrarrojo, monitoreando las bandas que están por arriba de 3000 centímetros a la -1, que son las directamente relacionadas con los amonio. Para realizar este estudio, se realizó la preparación de la película, se expusieron en periodos de calentamiento de 80 minutos a 100 grados centígrados, se adquirió el espectro y nuevamente iniciamos el ciclo. Se puede observar en la gráfica de la derecha en que vamos pasando de una concentración total por medio de la normalización del área bajo la curva de los espectros hasta obtener las cantidades finales. Así, para la perovskita tridimensional, partimos de un espectro en negro, el cual disminuye consistentemente conforme se expone a la temperatura, hasta llegar a una área bajo la curva, que lo tomo como concentración de la perovskita, de menor al 10%. Podemos ver cómo va degradando la película, desde un tiempo inicial a 240 minutos de someterlo a calentamiento. Para el material con N90, pues la tendencia es la misma, va disminuyendo la concentración. Sin embargo, la apariencia de la película se ve que es un poco mejor que la anterior, y en cuanto a la concentración del material por determinación del área bajo la curva, se puede observar que tenemos para el N90, es el rojo, aproximadamente el 20% un poco más, lo cual es el 100% más que para la perovskita tridimensional. Y así sucesivamente. Cuando tenemos un N50 y un N10, se puede observar que para el N10 incluso podemos tener el 50% del material, lo cual es el 500% con respecto a la perovskita tridimensional. Esto, bueno, también en paralelo se estuvo realizando estudios de análisis termogravimétrico para determinar las temperaturas a los que iban a degradar los materiales involucrados en la preparación. Se realizó el TGA, el análisis para los materiales puros, para el metilamonio y para el dipropilamonio, que son los cationes que iban a
degradar y, bueno, pues para zozobra mía, se observó que el yoduro de metilamonio degrada posterior al dipropilamonio, a pesar de que el dipropilamonio tiene un peso molecular bastante mayor. Sin embargo, pues ahí ya se empezaba a ver un poco la influencia de los enlaces de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando fabricábamos la película? Pues lo que pasó, incluso para el N90, es que la tendencia se invirtió. En lugar, la perovskita tridimensional empezó a degradar antes que el material con N90, lo cual pues es muchísimo, es un efecto mucho menor al observado con el N10, como ya vimos en la diapositiva anterior, por lo cual pues el material Vibra parece que pues tiene otros efectos que ayudarán a tener cierta estabilidad. Por tanto, pues hicimos algunas simulaciones computacionales para determinar, primero que nada, me interesaba mucho la distancia interplanar como función de una, no sé, de un probable tunneling entre los semiconductores y sean responsables de las propiedades ópticas. Y además determinamos las distancias de hidrógeno entre cada uno de los materiales preparados, entre los hidrógenos, aquí está el dipropilamonio, perdón, no lo había puesto, el dipropilamonio y los yodos. Se puede observar que para el dipropilamonio, ambas, tanto la distancia interplanar como los enlaces de hidrógeno, eran más reducidos, más pequeñas esas distancias que cuando se utilizaba butilamonio. Este butilamonio cabe mencionar que no son cálculos, son las distancias obtenidas a través de las estructuras de rayos X. Pero bueno, pues esto ya nos dictaba mucho, ¿no? Si los enlaces de hidrógeno eran más eficientes y la distancia era más corta, es que la interacción era mayor entre ellos. Además, no sé, el traslape, la interacción enlazante de Van der Waals en este caso, entre todos los grupos CH que hacen una maraña tremenda ahí, pudiera ser la responsable también de ese efecto positivo, realmente inesperado. Bueno, pues como conclusión, cabe decir que un cation secundario puede aplicarse eh, sin tener detrimento en la estabilidad, al menos comparado con un material tridimensional. Otra cosa es cuando se compara con un material bidimensional, pero con un cation primario. Ahí sí siguen ganando aquellos. Los responsables de esto pues pudieran ser las interacciones enlazantes aditivas, como lo mencioné anterior, entre los CHs, interacciones de Van der Waals, pero además también se observó que tenemos una mejor interacción entre los enlaces de hidrógeno de los hidrógenos y los yodos correspondientes. Otra cuestión sé que además en estado sólido y ya empaquetado de una forma cristalina, pudiera el peso molecular tener mayor influencia en, en la estabilidad exhibida por este material. Conforme a la eficiencia y estabilidad, que fue parte del título de este seminario, podemos observar que pues, las eficiencias son mayores conforme aumenta el número de N. Sin embargo, la estabilidad en un punto intermedio como el N10, pues ya me parece incluso en este momento respetable, está en casi 13% con una estabilidad muchísimo mayor, ya lo vimos, tanto de la película de material activo como del dispositivo ya montado. Bueno, finalmente quisiera agradecer al primer canal CONACYT, que es el responsable que esté otorgando este seminario, por el apoyo que me otorgó para la beca postdoctoral de hace años, que ya hace años tenía que estar con ustedes, pero por distintos factores no se había podido dar. Al CIO, específicamente al doctor Gabriel Ramos Ortiz, que siempre me ha apoyado muchísimo, al doctor Luis Armando Díaz Torres, que le tocó la parte difícil conmigo, que no podía yo volver, que tuvimos que estar posponiendo esto. Agradezco muchísimo su comprensión. Y finalmente a la doctora Laura Rosales, que apenas tengo el gusto de conocerla, pero me ayudó muchísimo para pues, poder hacer realidad este seminario. Además, a la institución de la que ahora formo parte, a la Facultad de Química de la UNAM, pero además todo este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo del grupo del Instituto de Materiales Avanzados de la Universidad Jaume I de Castelló. Ahí específicamente quiero agradecer al profesor Juan Bisquert, a Eva Barea y a Iván Mora, que fueron pues, los que me permitieron trabajar allá y desarrollar este tipo de materiales. Además, evidentemente, a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Tenemos es una pregunta, pero realmente son tres. Se la voy leyendo una en una o las tres, porque sí son varias. Vienen como en pedazos. Se lo voy leyendo mejor en pedazos. ¿Le parece? Ok, una por una. Sí. Dice, gracias por su plática. Buen día.
difractogramas, se observa que cuando se calienta el sustrato, los difractogramas muestran diferencias con respecto a los sustratos que no se calentaron. Particularmente se observa que la intensidad del pico PB12 cambia. La pregunta es, ¿a qué se debe el cambio de intensidades? Por otro lado, esto es de lo mismo, por otro lado, se sabe que el contenido de PBL2 puede afectar la PCE de las celdas de perovskita. Y la pregunta es, ¿la presencia de PBL2 afecta la eficiencia de sus dispositivos? Esa es la 1. Muchas gracias. Bueno, supongo que la pregunta se referirá... Saludos. A esta, ¿no? Supongo que se referirá a esta. Diana, ¿te refieres a esta, verdad? Sí, sí. Ajá. Aquí lo que hicimos, bueno, pues este es el yoduro de plomo, evidentemente. Cuando lo calentamos, lo que hicimos fue completar el proceso de cristalización. Creo que eso fue lo único que pasó, que la perovskita, a diferencia del método, que el reportado no involucraba un calentamiento posterior, no tiene que ver el calentamiento inicial, sino el calentamiento posterior, no se había formado completamente la estructura tipo perovskita, teníamos todavía yoduro de plomo y tal vez metilamonio ahí sin arreglarse estructuralmente. Posteriormente, cuando la calentamos, pues ya cristalizamos completamente el material. Y respecto a la presencia, pues sí es negativa. Bueno, hasta cierto punto. También se conoce que la presencia pequeña de yoduro de plomo en los dispositivos fotovoltaicos puede ser benéfica, ¿no? Pero hasta cierto punto. Otra cuestión es que, por ejemplo, en este caso, aquí creo que la temperatura podría ser el efecto responsable de que aparezca, ya que a mayor calentamiento podemos degradar un poquito el metilamonio y por tanto queda yoduro de plomo sin reaccionar. Que afecte, pues sí, sin duda, sin embargo, pues, bueno, como seguramente ya estará preparado este tipo de materiales, seguramente sabe que es dificilísimo que una película tenga la misma concentración de yoduro de plomo de otra película y van a dar distintas. Por tanto, pues es un poco aleatorio el efecto positivo o negativo que pudiera tener. Repito, hasta así dentro de ciertos límites. Si ya exageramos, pues eso nos llevará a tener una mayor absorbancia y a tener menor absorbancia nos llevará a tener una menor corriente de cortocircuito, el cual es un parámetro bastante importante para determinar la eficiencia del dispositivo, ¿no? Uh-huh. Sí, la pregunta número 2 es, generalmente la morfología de las películas de perovskita presentan una morfología granular, esfera. La pregunta es, ¿a qué se debe que tus películas no adopten este tipo de micrografías? Muchas gracias. Al catión, justo es el catión bidimensional, porque preparamos otras con la misma metodología, y sí, evidentemente es como, yo le digo a mi esposa cada que vamos en una calle, ¿no? Ves un empedrado y digo, mira, esto es un material tipo perovskita, así, ¿no? Creo que es la presencia del catión. Eso influye tanto en la forma de cristalización, no sé, veamos aquí, había una, ¿no? Ajá, aquí, ahí. En la forma de cristalización, en cómo se desempeña para una cobertura completa, en la forma en que crecen, porque en las perovskitas tridimensionales, estas si las calentamos de más se degradan, pero acá vemos que la temperatura tiene un efecto benéfico, justo es por el catión. Muy bien, y la tercera pregunta de Diana es, ¿cuál es la razón de usar la mezcla de DMF, DMSO como disolvente en la solución precursora? ¿Cómo evitar una formación de complejos de coordinación en la conversión final de las películas? Ya, muchas gracias. La primera, la función de utilizar DMF, DMSO, es porque hay una química de coloides bastante importante que no se ha considerado realmente, aunque hay algunos choques importantes, pero no se ha considerado lo suficiente para lograr, como dice al final, las coordinaciones, el preformado de las estructuras antes de que se lleve a cabo la cristalización. En este caso,
La DMF ayuda muchísimo para disolver y ayuda a que es mucho menos viscosa que el DMSO, pero el DMSO, al ser mucho más coordinante, ayuda a distribuir el tamaño de partículas en disolución. Esa es la cuestión. Se pueden utilizar distintos disolventes, pero es más, incluso creo que hay reportes donde hay solo DMSO, pero de ahí debes de considerar la viscosidad, lo cual te lleva a distintos parámetros para la fabricación de la película, que obtengas películas de buena calidad. Eso respecto a la primera. ¿Y la segunda cuál fue, perdón? La segunda es, ay, la perdí. ¿Cómo evitaron la formación de complejos de coordinación en la conversión final de las películas? Gracias. No, no, justo no lo evitamos y justo por eso pasó esto. Al menos para la primera, aquí. Lo que está pasando es que al no calentarla, y recordar, el DMCO tiene un punto de ebullición casi de 200, ¿no? Como no evaporamos completamente el DMCO, no cristalizó el material, teníamos el yoduro de plomo, por eso aquí era bastante importante, coordinado con el DMCO. Al calentar y suprimir ya la presencia de DMCO, lo que hicimos es eliminarlo y por tanto evitar el complejo de coordinación yoduro de plomo DMCO y ahora está la estructura cristalina tipo perovskita. La siguiente pregunta es de Gabriel, supongo que es el doctor Gabriel Ramos. Uy, No qué sé, gusto. Jesús Cirolas. Jesús, ¿cuál es tu opinión acerca del estado del arte de celdas de perovskitas en México? Muchas gracias. Qué gusto saber de usted, doctor Gabriel, otra vez. Ya estoy por acá. Bueno, en México la verdad es que realmente conozco a pocas personas. Conozco a la doctora Marina, al doctor Diego, que es alguien ya bastante importante en este campo aquí en México, pero todos como entidades aisladas. Creo que estamos aquí aún más empeñados que el resto del mundo. Y lo bueno de esto es que, bueno, pues tenemos mucha área de oportunidad. El hacer este seminario virtual me trajo muchos problemas porque precisamente quería platicar con todos ustedes, porque si hay alguien con quien me gustaría colaborar, es con gente del CIO. Creo que podemos hacer muchas cosas de naturaleza interdisciplinaria para, para crecer y poder competir con el mundo. Mm. Bien, la que sigue es, ¿por qué consideras que tus eficiencias son tan bajitas con las reportadas actualmente? Allá, no sean malos conmigo, no sean tan duros. Recordar que esas eficiencias que di al inicio fueron en el 2017. En 2017-2018 estábamos en el tope, ¿eh? No sean así, por favor. Y la otra, la del material, la del dipropilamonio, pues utilizando, eh, hay ya procedimientos con los que se fabrican los materiales tridimensionales, logramos eficiencias bastante respetables, más del 10% en un laboratorio que no sea EPFL Oxford o Berlín, creo que son buenas. Además, pues, así como se muestra la influencia benéfica del catión en el aumento de los efectos de confinamiento, con lo que hace menos fácil poder disociar el excitón y por tanto poder extraerlo. Esa es la cuestión. Pero no le hagan, por favor. Las primeras fue de hace tiempo, no estaban tan mal. Muy bien, la siguiente es, buen día, excelente conferencia. ¿Por qué la arquitectura de estos dispositivos de perovskitas en las capas CTL y HTL comúnmente usan dióxido de titanio y espiro respectivamente? Y también tiene la otra pregunta. ¿No se podrían utilizar materiales que cumplan con la misma función? Si es que los hay, ¿cuáles son? Sí, se utilizan el óxido de estaño y el espiro porque, bueno, primero deben de cumplir con el alineamiento con la... Ay, no, esto no me inicio. Primero, porque pues deben de cumplir con la posición energética necesaria para que se pueda dar de forma apropiada el transporte. La capa transportada de electrones debe tener un nivel
aproximadamente 300 electron volts menores que la capa activa, y la capa transportadora de huecos puede tener la misma distancia, pero hacia arriba. Esa es la cuestión. Y el óxido de titanio se ha utilizado muchísimo por la influencia del profesor Gratzel, ¿no? Cuando se prepara el óxido de estaño en capa compacta y en capa mesoporosa, como se infiltra la perovskita, se puede dar un transporte de portadores más eficiente, más rápido, y ya está. Sin embargo, recientemente, incluso en el último trabajo que les puse, en el del dipropilamonio, en lugar de utilizar dióxido de titanio, se utilizó estaño, una capa compacta de dióxido de estaño, y en una configuración plana, eso no lo mencioné. Es una configuración plana y las eficiencias son bastante buenas y mucho más rápidas, porque para el titanio tenía que sinterizarse a 400, 500 grados durante varias horas y era un problema. Pues perdías medio día en preparar los dispositivos. Pero en cambio, cuando se utiliza estaño como transportador de electrones, lo haces igual por spin coater y en una hora tienes 16 sustratos para depositar la perovskita. Esto es mucho mejor. Y claro, se pueden utilizar muchísimos otros materiales, ¿no? Muchísimos. Hay distintos, incluso reviews de materiales transportadores de electrones y transportadores de huecos. Especialmente en el transportador de huecos está el PTAA, que es una politriarilamina, y distintas moléculas poliaromáticas que funcionan para ese fin. Eso también, no sé, nuevamente repito, me hubiera gustado estar presente ya para platicarlo más, pero es un interés que tengo. Además de los materiales híbridos, pues como químicos sintéticos dicen que la cabra tira para el monte, pues quiero preparar moléculas que puedan funcionar en ese sentido como transportadores de huecos, porque además, permítanme, ya les quité tiempo, les voy a quitar un poquito más. Un momentito, un momentito. Esto además, el Spyro es caro, pero el PTAA, que es el con el que se han logrado mayores eficiencias, es más caro todavía. Con 5 gramos de Spyro alcanza aproximadamente para 70 experimentos, pero se gasta unos 28,000 pesos. En cambio, para el PTAA, que son 1 gramo para 100 experimentos, eso sí, también hay que recalcarlo, pero son como 44,000 pesos. Creo que es un área de oportunidad bastante importante. Es lo que quiero decir respecto a los transportadores. Y nuestra última pregunta es, gracias por la plática. Algunos autores consideran que las celdas solares de perovskita son de cuarta generación y otros consideran que son de tercera generación. ¿A qué cree usted que se deba esta diferencia? Uy, aquí sí me metieron en un gran problema. La verdad es que eso de las generaciones yo no lo tengo muy claro, pero creo que de tercera generación son porque corresponden a las tecnologías de películas delgadas, y de cuarta generación, no sé, la verdad. No sé, cualquier cosa que diga van a ser ocurrencias que mejor no digo. Muy bien, pues esa era nuestra última pregunta. Ya no tenemos más preguntas en audiencia y pues le agradecemos al doctor Jesús, pues el seminario, el cual estuvo muy interesante, nos dio, pues, nos puso en contexto todo lo que se ha trabajado, bueno, el trabajo que ha hecho con las perovskitas y con los diferentes materiales. Entonces, pues le agradecemos muchísimo su plática y nosotros le haremos llegar su constancia de participación. Entonces, pues, del seminario, les agradecemos a todos su presencia aquí y pues les damos las gracias y pues le mandamos un aplauso porque ya, ya no se puede con los seminarios virtuales y pues que tengan Gracias. un buen día. Bien, muchas gracias a todos y a ti, doctora Laura, muchas gracias por todo tu apoyo. No, sí, de nada, aquí estamos para ayudar, para cualquier cosa con los seminarios. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.